Mi Dios, queremos darte gracias, mi Señor, porque tú, oh Padre Santo, eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Y Padre mío, este canto habla, Señor, acerca oh Padre mío, cuando levantamos nuestras manos, Padre mío. Y Padre, cuando estamos, Padre Celestial, en una situación difícil en nuestra vida, y Padre Santo, no hay nadie a quien acudir a nuestro alrededor, Señor. Sabemos que el momento que levantemos las manos al cielo, estamos diciéndote, nos rendimos, Padre. Ya me cansé, oh Señor, de tratar de resolver todo a mi manera y no he logrado, no he tenido éxito en ninguna forma. Así es de que me rindo a ti y me entrego a ti y te pido que seas tú. Que sea tu Espíritu, el que de una manera gloriosa y maravillosa, Señor, me renueve las fuerzas, me levante el ánimo y me dé la esperanza viva que solamente puede venir cuando tú, Señor, oh mi Dios, extiendes tus manos y tomas mis manos y me ayudas, Por ello, Padre, este día nosotros también te damos gracias, Padre, porque al levantar nosotros nuestras manos, al levantar, mi Dios, nosotros nuestros ojos hacia ti, estamos, mi Dios, diciéndote que dependemos de ti, Señor, y confiamos en ti, ponemos nuestra esperanza en ti y pedimos, Padre, que sea de ti quien venga a nosotros, Padre mío, nuestro pronto auxilio. Señor, gracias te damos este día glorioso. Ahora, Señor, en tu palabra, háblanos, Padre, que necesitamos escuchar tu voz. Hemos venido acá, mi Dios, porque te necesitamos oír de ti, Señor. Háblanos, te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, pues vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8. Vamos a estar tocando un tema, el conocimiento envanece. El tema de hoy es el conocimiento envanece. Y eso, este punto, este tema, es algo que con lo que nosotros continuamente tenemos que lidiar, ¿no? Porque muchas veces adquirimos conocimiento y nos sentimos superiores a las demás personas. Nos sentimos como que estamos sobre aquellas personas, ¿no? Vas tú a la universidad, tienes un título, tienes conocimiento en todas las materias y no solamente eso, sino que tienes a tu lado a una persona que nunca ha puesto sus pies en una universidad y hasta cierto punto su conocimiento es limitado. Y como tú sabes y conoces bien la materia, entonces te sientes superior a aquella persona, o sea, te hinchas, ¿no? Te hinchas. ¿Por qué razón? Por el hecho de que conoces más que él o que ella. Y ahí es donde podemos ver que muchas veces el conocimiento envanece. Y si nosotros usamos el conocimiento para sentirnos superiores a las demás personas, o usamos el conocimiento que tenemos para decir, yo sé lo que estoy haciendo, a alguien que nos está tratando de dar un consejo, entonces estamos equivocados. Estamos completamente equivocados por el hecho de que no sabemos de qué manera Dios quiere obrar en nuestras vidas. En el capítulo 8 que vamos a estar mirando el día de hoy, vamos a tocar el tema acerca de aquellas personas que tenían libertad en Cristo Jesús de hacer todas las cosas y de comer todo lo que ellos quisieran. Pero también habían aquellas personas que eran débiles en el sentido de que apenas estaban comenzando a caminar con el Señor y para ellos era de gran importancia agradar a Dios en todos los ámbitos, agradar a Dios en todas las cosas y no fallarle al Señor en ninguna de las cosas establecidas en su santa palabra. Para ellos, que el conocimiento de ellos era limitado en respecto a la libertad que tenemos en Cristo Jesús, era muy importante mirar que no solamente ellos, sino que todos los que están alrededor de ellos
siguiesen ese mismo principio. Y era muy importante para la iglesia también. Por ello es que el apóstol Pablo escogió este punto, lo cual la Reina Valera lo titula como lo sacrificado a los ídolos, para lidiar con ese conocimiento que envanece. Eso es lo que vamos a estar mirando este día. Así es de que quiero que sepas que si hay alguna persona que tú conoces, delante de la cual tú haces ciertas cosas que sientes en tu corazón, que tienes la libertad de hacer y no sientes convicción en tu corazón, o sea, tu corazón no te condena, no necesariamente quiere decir que tú estás correcto y la otra persona está equivocada. Porque todos tenemos diferente manera o diferentes niveles de madurez espiritual. Por ello es que el apóstol Pablo trata con esta situación. ¿Por qué, hermanos? Porque el conocimiento solo dice todo me es lícito, pero el amor agrega no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por ello es que es muy importante entender, lo puedo hacer todo en Cristo Jesús, pero si mi libertad es causa de tropiezo para otra persona, entonces lo que yo estoy haciendo no está edificando a la otra persona, la está hundiendo. La está hundiendo. No podemos nosotros, hermanos, ser piedras de tropiezo. Estamos acá para levantar al caído, no para hundirlo más. Estamos acá para enseñar a aquellas personas que no tienen ese conocimiento que tenemos nosotros respecto a la libertad que tenemos en Cristo Jesús, enseñarles el amor y enseñarles a caminar en esa misma libertad que tenemos en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque entendemos que Dios en sí nos ha dado esa libertad para edificación del cuerpo de Cristo, para amarnos los unos a los otros e edificarnos conforme a la verdad en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La semana pasada, para entrar en contexto, estuvimos en 1 Corintios capítulo 7, estudiamos de los versículos 25 al 40 y tocamos el tema mi opinión. Fue el tema que tocamos la semana pasada. Y hermanos, como tocamos respecto al tema mi opinión, ¿qué se pudiera decir de ti? ¿Y qué consejo pudieras dar considerando tu condición espiritual? Porque si te das cuenta, el apóstol Pablo une una con la otra para dar continuidad al mensaje, para dar continuidad a su exhortación a la iglesia. Semana pasada nos habló acerca de qué? Nos habló acerca de lo que él creía que era correcto dentro de la iglesia y lo que se debería de hacer conforme al conocimiento que el apóstol Pablo adquirió al estar con Jesús, al caminar con Jesús, al aprender la palabra de Dios a la luz de Jesús, no a la luz del Antiguo Testamento, o sea, de la ley mosaica, sino a la luz de la gracia de Dios, a la luz del amor de Dios, a la luz de lo establecido en Cristo Jesús para nosotros, la iglesia. Y esa fue su opinión. ¿Por qué? Porque opinó con la mente de Dios. Opinó también haciendo uso de conocimiento, haciendo uso de lo que él había aprendido en la ley de Moisés. Y también opinó conforme a los mandamientos, estatutos y decretos establecidos en la palabra de Dios. Y hablamos, hermanos, respecto a que nosotros también debemos opinar, debemos aconsejar a las personas, no conforme a nuestras experiencias, sino conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Y es de la manera que nosotros tenemos que trabajar. Así es de que para el día de hoy, el conocimiento envanece, es nuestro primer punto. El primer punto que vamos a tocar es el conocimiento envanece. Y vamos a mirar el versículo 1 donde dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos,
Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aunque para los que saben que el ídolo no tiene en realidad existencia, la cuestión de comer carne ofrecida a ídolos podrá parecer sin importancia para mí, sin importancia para ti, pero no lo es para otras personas. No lo es para otras personas. ¿Por qué no lo es para otras personas, hermanos? Porque para otras personas tienen un punto de vista muy diferente al tuyo. Otras personas no tienen el conocimiento que tú has llegado a adquirir durante los años de estudiar la palabra de Dios, durante tu tiempo de devocional con Jesús, con el Señor, durante tu tiempo continuo aprendiendo a nivel escolar o a nivel académico, como tú lo quieras poner. Si has ido a la universidad, si has ido quizá a algún colegio bíblico y tengas un conocimiento profundo de la palabra de Dios y sepas con certeza de que el comer carne ofrecida a los ídolos en sí no tiene ningún significado porque los ídolos son nada, pero para otras personas que no tienen ese conocimiento lo es todo. Porque el tocar aquello que ha sido ofrecido a los ídolos es algo que Dios, de acuerdo al criterio de ellos, no se agrada. Algo con lo que Dios no se agrada. La carne sacrificada en altares paganos usualmente se dividía en 3 porciones. Una porción era quemada en honor al ídolo o al Dios que ellos adoraban. La segunda era dada a la persona. La otra porción era dada a la persona que llevaba a hacer el sacrificio, para que se la llevara a su casa y comiera de ella en su casa, en honor a su Dios. Y la tercera porción era dada a aquel que estaba haciendo el sacrificio. Y como comúnmente aquellas personas que hacían esta clase de sacrificios dentro del ámbito pagano, sacrificaban 20, 30 corderos al día. Entonces quiere decir que una tercera parte de cada cordero le pertenecía a él. ¿Te imaginas la cantidad de carne que esta persona terminaba con la que terminaba al final del día? Era una cantidad sumamente grande, inmensa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, lo llevaban a las carnicerías y vendían la carne. Vendían la carne en las carnicerías. Se quedaban con un poco de carne para ellos, claro, para comer. Pero toda la demás carne iban y la vendían a las carnicerías. Entonces la gente venía y compraba la carne en las carnicerías. Y muchos de ellos miraban al sacerdote llegar con aquella carne y ellos no compraban aquella carne porque aquella carne había sido sacrificada. ¿A quién? Había sido sacrificada a ídolos. Esa era la costumbre de ellos. Por eso dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos que todos tenemos conocimiento. En lugar de hablar acerca de comida, Pablo primeramente habla de los principios decretados en el concilio en la ciudad de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque es una de las cosas que los apóstoles establecieron a la iglesia en general. Nos dice en Hechos capítulo 15, versículo 28, Hechos 15, 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, escucha, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os sostengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. O sea, esta es la clase de conocimiento de la cual el apóstol Pablo les está diciendo a ellos. Hey,
Yo cuando vine y os prediqué a ustedes el Evangelio, os traje a ustedes las cartas dadas a mí por el concilio en la ciudad de Jerusalén y se las dejé a ustedes para que ustedes leyeran y aprendieran y entendieran que estas son unas de las reglas y requisitos establecidos por el concilio en la ciudad de Jerusalén, los cuales fueron, como dice acá, inspirados por el Espíritu Santo y guiados por el conocimiento que ellos tenían en la verdad, establecieron como principio para las iglesias. Por ello, hermanos, por ello es que el apóstol Pablo estableció no el apóstol Pablo, sino el concilio en la ciudad de Jerusalén estableció este principio y el apóstol Pablo lo enseñó a todas las iglesias. Pero igual, Jesús nos habla a nosotros acerca de ¿qué? Nos habla acerca de la libertad que tenemos en Él. De la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, para poder cumplir los 10 mandamientos, establecieron 613 principios para cumplir 10 mandamientos. Entonces los judíos, si alguien tenía reglas y regulaciones establecidas, eran los judíos. No podías comer sin lavarte las manos. Tenías que hacer una infinidad de cosas antes de poderte sentar a la mesa. Y los judíos muchas veces confrontaron ¿a quién? Confrontaron a Jesús mismo con estas cosas, con estos principios establecidos por ellos. Y Jesús los refuta en Mateo capítulo 15, versículo 11. Jesús les dice a ellos, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, muchas veces nosotros nos damos o nos llevamos por cuestiones religiosas y nos privamos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Aún recuerdo cuando estaba yo siguiendo lo que es la religión universal, que es la religión católica. La palabra católico quiere decir universal, ¿sabías tú? Eso es lo que quiere decir la palabra católico, universal. O sea, cuando estábamos siguiendo la ley universal, la ley católica, la religión católica, desde que comenzaba la Semana Santa hasta el día de domingo de resurrección, en mi casa no se comía carne de ninguna clase. Es más, no había de todas maneras, así es de que por mí no había problema, ¿verdad? Para mí no había problema porque en mi casa no había carne, o sea, lo único que había era frijoles y nopales y es lo único que comía, ¿no? Entonces, pero era algo que no se podía hacer. Era una regla, un requisito, algo que oh, cuidado, o sea, era una costumbre, una tradición que aún hasta el día de hoy se practica. Entonces, podemos ver nosotros que, yo me estoy privando, vaya, si tengo la facilidad, ¿no?, de comprarme 1 kilo de carne y cocinarla y dársela a mi familia. Estoy privándome yo y estoy privando a mi familia por seguir una tradición, algo establecido por los hombres, que en realidad no tiene ningún significado de acuerdo a las palabras de Jesús, no de acuerdo a mi criterio, porque de acuerdo a mi criterio yo seguía esas reglas establecidas por la Iglesia Católica al pie de la letra. Seguíamos eso al pie de la letra. Pero una vez que hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de las Sagradas Escrituras, hermanos, ¿sabes qué? Todo esto es como una venda que tenías en los ojos que se te cae y puedes ver las cosas por lo que son. Por lo que son. Por ello el apóstol Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Tanto el conocimiento y el amor tienen un efecto en nuestras vidas. Ambos hacen que algo crezca. Algo crezca. La diferencia entre envanece y edifica es impactante. Es la diferencia entre una burbuja y un edificio. Algunos cristianos crecen y otros solo se hinchan. ¿Sabes lo que es hincharse, no? Inflarse.
¿Sabes por qué se inflan? Porque tienen un conocimiento muy extenso. Tienen un conocimiento muy extenso. Y porque tienen un conocimiento muy extenso, se sienten como la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Se sienten como que son los únicos que realmente conocen bien las sagradas escrituras y son los únicos que tienen la verdad y los únicos que pueden opinar. Pero una persona que no está basada en el conocimiento, día a día, como un edificio, va creciendo y va creciendo. ¿Sabes qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, ahora que yo he pasado años y tiempo con el Señor, me considero el más vil de los pecadores. ¿Por qué razón? Porque ahora que Él ha conocido la verdad y sabe quién es Dios, quién es Jesús, entiende que lejos está de la verdad, que lejos está de llegar a alcanzar ese conocimiento profundo que realmente vamos a llegar a tener cuando dejemos esta tierra y entremos en gloria a la presencia de Dios. Pero mientras tanto, hermanos, no podemos nosotros dejarnos llevar o hincharnos por el hecho de que sabemos más que los demás. No podemos. Ahora, ¿de cuáles eres tú? ¿De los que crecen o de los que se hinchan? No levantes la mano, por favor. Porque si no, después te van a dar carrilla. Ahora aquí principia un paréntesis que termina al resumirse el tema en el versículo 4, acerca de las viandas. El hincharse es para agradarse a uno mismo. El edificar, hermanos, es para agradar al prójimo. El conocimiento solo dice todo me es lícito y el amor agrega, pero no todo edifica. No todo me edifica. En el versículo 2 nos dice acá, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No sabe nada como debe saberlo. Ahora, ¿sabías tú que el primer paso hacia el conocimiento es el reconocer uno su propia ignorancia? Ese es el primer paso al conocimiento. Porque si dices tú, no, eso yo ya lo sé, o de veras, ok, descríbemelo como Dios lo intentó decir a nosotros y de qué manera Él lo explicó. Y te quedas sin palabras. Porque ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿Quién ha conocido el corazón de Dios? ¿Quién ha llegado a tener un profundo conocimiento de la verdad de Dios? Sino solamente Jesús, el Hijo. Nosotros somos trabajo en proceso. Estamos diariamente, ¿qué? Estamos diariamente creciendo, diariamente adquiriendo el conocimiento que viene de parte de Dios. Ahora, sin el amor no hay apariencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Por amor a nosotros, Dios dio la ley a Moisés. Por amor a nosotros, ¿sabes qué? Envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y el conocer nosotros la ley de Dios es conocer la mente de Dios. El conocer acerca de lo que Jesús hizo es conocer el plan de Dios para nuestra redención. Por ello es que el apóstol Pablo lo dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así es de que no te hinches en el conocimiento que has adquirido, ni te creas superior a ninguna persona, al contrario, sigue creciendo, sigue recibiendo. Dice en el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios,
Dios, hermanos, es la fuente del conocimiento del amor y de los que le aman y son conocidos por Él. El apóstol Juan lo pone de esta manera en 1 de Juan capítulo 4 versículo 11. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en 1 de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar a Dios es conocer a Dios. El que conoce a Dios primero ha sido conocido por Dios. Porque el amor nos identifica con Dios. El amor nos hace amar a Dios. Y Dios nos ama porque amamos a Dios. Gálatas 4, versículo 8, nos dice: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El apóstol Pablo nos dice a nosotros: ¿cómo es posible que después de haber llegado al conocimiento de Dios, después de haber conocido el amor de Dios, nos queramos poner nuevamente bajo la ley que nos esclaviza? Y ahora vamos a tener que hacer todos estos requisitos establecidos por la ley para agradar a Dios. El lavado de manos, el lavado de pies, el lavado de cuerpo, los alimentos específicos que tienes que comer, la manera en la cual tienes que portarte dentro de las sinagogas, en el patio del templo, estando afuera del tabernáculo, todos esos requisitos que tenías que seguir. Y si no los seguías al pie de la letra, pues entonces la ley te condenaba. Y dice Pablo: ¿cómo es que ustedes quieren hacer tal cosa? ¿Cómo es que ustedes quieren hacer tal cosa? ¿Por qué razones dice eso? Dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea, si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, dice, Dios te conoce tu amor. ¿Por qué? Porque Dios corresponde a tu amor, te ama para atrás. Te ama de regreso igual. En el versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y no hay más que un Dios. Hay muchas personas que tienen imágenes y se postran ante ellas y las adoran, les piden ayuda e incluso están dispuestos a matar en el nombre de tal imagen, en el nombre de tal Dios. Pero la Escritura nos dice que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios verdadero. No hay más que un solo Dios verdadero. Isaías nos aclara este asunto. Isaías 44 nos dice a nosotros, comenzando en el versículo 9: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una.
el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con el cepillo, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De cenizas se alimenta su corazón, engañándola, le desvía, para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Es pura mentira. Nos explica el proceso de la construcción de un ídolo. En el proceso de la construcción de este ídolo, hermanos, podemos ver que al final del día no es solamente sino obra de mano de hombre. Y porque es obra de mano de hombre, podemos ver que tiene ojos mas no ve, tiene oídos mas no oye, tiene boca mas no habla, tiene manos mas no palpa, tiene pies mas no camina. Nada de esas cosas en sí tienen sentido alguno. Y es lo que dice el apóstol Pablo a nosotros en el versículo 4. Nos dice a nosotros acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Nada, no tiene sentido ni significado alguno en ninguna forma o de ninguna manera. En el versículo 5 dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Nuestro Salvador es Jesús, su Hijo, el cual está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La frase: hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nos hablan acerca, hermanos, de lo que muchas personas han establecido como sus dioses acá en la tierra. Como sus dioses. Muchas veces lo son hombres, los cuales tienen una posición de juez, los cuales en sus manos tienen autoridad para quitar la vida o para preservar la vida.
Estamos hablando de un juez, el cual en la Escritura es categorizado como un Dios. Y por ello es que nos habla a nosotros que acá en la tierra, ¿qué, hermanos? Acá en la tierra hay muchos que son considerados dioses por la posición que ellos tienen y que ellos mantienen. Porque ellos pueden sentenciar a alguien a la muerte y esa persona va a morir por la sentencia dada por esta persona. Pero igual también nos habla acerca de dioses, los cuales muchas personas adoran, que son las constelaciones celestes, la luna, el sol, las estrellas. Hay muchas personas que adoran la luna, hay muchas personas que adoran el sol, hay muchas personas que adoran las estrellas. Así es de que podemos ver que, hermanos, podemos mirar que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, no porque un juez tenga la autoridad y la capacidad de dar vida y quitar vida, nosotros nos vamos a postrar ante tal persona y vamos a adorar a esa persona y vamos a postrarnos delante de tal persona por el simple hecho de que está en una posición de autoridad. No. ¿Por qué razón? Porque si alguien nos está incitando a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, nosotros estamos para obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si nosotros tenemos que dejar este mundo a razón de obedecer a Dios y ellos se enseñorean de nosotros y nos quitan la vida, en realidad no nos están quitando la vida, sino que nos están enviando a la presencia de Dios. Porque estamos dejando este mundo de maldad, este mundo de crueldad. Y hay muchas personas por las cuales muchas personas están muriendo y mueren continuamente por el hecho de que se enseñorean de las demás personas. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros acá en esta porción de la Escritura. Como hay muchos dioses y muchos señores. Muchos dioses, sí, es verdad, date cuenta, por ejemplo, pongámoslo de esta manera, o algo que yo conozco y algo que todos creo que conocemos porque venimos del mismo ámbito, ¿no? Venimos de la misma religión universal. En mi casa teníamos más santos que qué cosa, ¿no? Santo esto, santo el otro, santo aquello, santo acá, y a todos les rezábamos todas las noches. Ante todos nos postrábamos todas las noches. O sea, mi casa era mi familia, mi mamá era muy religiosa. Y teníamos muchos santos, muchos dioses, hasta cierta manera. Muchos señores también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te pones bajo la autoridad de una persona, esa persona tiene autoridad sobre tu persona. Tiene autoridad sobre ti. Si tú vas a un trabajo y pides trabajo y te ponen un supervisor, ese supervisor está sobre ti, tiene autoridad sobre tu persona, tiene autoridad sobre lo que haces, sobre lo que tienes que hacer y lo que debes de hacer. Para nosotros, sin embargo, dice Pablo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Nos está diciendo a nosotros, no os dejéis engañar. ¿Por qué? No os dejéis engañar por personas que han de venir a ustedes y os han de enseñar a ustedes cosas erróneas, cosas contrarias a la voluntad de Dios, cosas contrarias a la verdad, por el hecho de que ellos están sobre vosotros. El conocimiento vuestro tiene que ser basado en el hecho de que nuestro Dios es creador de todas las cosas y nosotros hemos sido creados para Él, para Dios, como nos lo dice acá el apóstol Pablo, y nosotros somos para Él. Ahora hay un Señor. ¿Quién es Señor? Jesús. Jesús es nuestro Señor. Nosotros nos sometemos a Él, nos ponemos bajo su autoridad, sometemos todos nuestros derechos a Él y le decimos, Señor, henos aquí, nosotros somos completamente tuyos, haz de nosotros y con nosotros y darnos a nosotros qué hacer a medida que tú
lo veas, lo encuentres conveniente. Y lo hace. Todos los días nos da oportunidad tras oportunidad de trabajar para su reino. Todos los días nos da la oportunidad de dar un bocado de pan al hambriento. Todos los días nos da la oportunidad de dar un vaso de agua al sediento. Todos los días nos da la oportunidad de dar un vestido a aquel que no tiene con qué vestirse. De una manera u otra. O sea, estamos bajo la autoridad y bajo el señorío de Jesús. Somos siervos de Jesús. Somos siervos de Jesús. Pero hermanos, no somos siervos de ninguna imagen, no somos siervos de ningún ídolo, y nada que se ofrezca a los ídolos y nada que se ofrezca a las imágenes nos debe afectar a nosotros, porque nosotros somos de Dios. Le pertenecemos a Él y por Él fuimos hechos para Él. Y tenemos un Señor, y ese Señor es Jesús, el Hijo de Dios, por el cual todos nosotros, hermanos, somos ¿qué? Somos salvos. Jeremías confronta a la nación de Israel. Y al confrontar a la nación de Israel, les dice a ellos en Jeremías capítulo 2, versículo 28, les dice, ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense en ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. O sea que ellos tenían un Dios para cada ciudad. Un Dios para cada ciudad. Y lo que les dice Jeremías a ellos, ok, ustedes han dejado a Dios, han dejado al Dios verdadero, han dejado al creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y se han ido tras dioses paganos. Y a ellos sacrifican ustedes. Y a ellos sirven ustedes. Ok, ahora en el tiempo de vuestra aflicción, volveos a ellos, pedir a ellos, clamar a ellos, a ver si ellos os librarán de la mano de vuestros enemigos. No lo hay, no hay sino solamente un Dios. Hermanos, entendamos algo y es muy importante para nosotros. Nuestro Dios nos creó a nosotros con el fin y el propósito de que nosotros le conozcamos y le amemos, le adoremos y le alabemos por quien Él es, un Dios de amor, un Dios de misericordia, el cual lo dio todo para nosotros y por nosotros, Si a Dios bien le hubiese parecido, hubiese completamente terminado con todo ser viviente que había sobre la tierra y comenzar de nuevo. Mas no lo hizo. No lo hizo. De la creación destruyó a todos menos a 8 personas, a través de las cuales nuevamente se ha populado el mundo entero. A través de los cuales nosotros hemos venido a existencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios tiene un plan específico para todos y para cada uno de nosotros. Por ello es que solo hay un Dios verdadero, el cual es creador de todas las cosas. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hablando de Jesús nuestro Señor. Por Jesús, hermanos, todas las cosas fueron hechas. Todas. Tú y yo hemos sido hechos por Él, para gloria y honra de Él. Y en Él está la vida. En Jesús está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Así es de que podemos entender que nosotros no nos tenemos que dejar
llevar por lo que hacíamos antes de venir a Jesús, ni guardar costumbres y tradiciones, hermanos, que en vez de acercarnos a Dios, nos condenan cada día más y más. Nos hacen culpables ante los ojos de Dios y en nuestras propias conciencias. Lo que nos lleva al segundo punto. Pero no en todos hay este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento. Lo que acabamos de hablar, no todos lo saben. Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si hay una persona que va a la carnicería y compra 1 kilo de carne y él se lo lleva para su casa y entonces se lo da a su esposa y su esposa lo cocina y entonces llega otra persona que apenas está comenzando a caminar en los caminos del Señor y le miró comprar la carne que estaba comprando en la carnicería que es la dedicada a los ídolos. Esta persona no sabe que el que compró la carne tiene la libertad de comer, porque lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces él viene y le confronta. Y simplemente le dice: hey, tú te estás condenando por estar comprando carne ofrecida a los ídolos, y por comer esa carne vas a entrar y vas a caer en condenación delante de Dios. Delante de Dios. ¿Y su mente qué? Se contamina. Contaminar es cuando tú tienes un vaso de agua bien limpia, ¿no? Pura y cristalina. Entonces agarras un poco de tierra, le tiras la tierra dentro del agua, ¿y qué es lo que pasa con el agua? Se pone toda nublosa, se contamina. La mente de tal persona, el conocimiento de tal persona ahora ha sido contaminado por el hecho de que tú tienes la libertad de ¿qué? De comer y no te condenas. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo acá. Así es de que podemos ver que Pablo en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 15 nos exhorta de la siguiente manera. Dice Pablo en 14:15, dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, dice, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así pues, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no hace con fe, y todo lo que proviene de fe todo lo que no proviene de fe es pecado. Por ello el apóstol Pablo dice: hey, ¿sabes qué? Si tienes que privarte de alimento, prívate. No comas. Abstente. Por el hecho de que no quieres ofender a quién, no quieres ofender a aquel de mente débil. Y si ofendes a alguien de mente débil, entonces lo que estás haciendo es que te estás condenando a tal persona, y te estás condenando tú mismo, porque estás siendo de tropiezo para
aquella persona por la cual Cristo Jesús murió. En el versículo 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, el comer no nos hace diferentes. No nos hace a nosotros diferentes. Otros manuscritos antiguos leen, ni que no comamos, ni que no comamos estaremos mejor, ni que comamos estaremos peor. O sea, si yo como, no me va a hacer mejor. Si dejo de comer, tampoco me va a afectar. No me va a afectar. ¿Por qué razón no me va a afectar? Por el simple hecho de que nosotros entendemos que nuestra fe no está en lo que comes, ni tampoco está en lo que ingieres. Está en Jesús. Y solamente en Jesús. Romanos 14:6, ¿qué nos dice? El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Simplemente entendemos el hecho de que nosotros lo que hacemos lo hacemos todo para Dios. Y solamente para Dios. Tercer punto, por el conocimiento tuyo. Ahora, aquí va respecto a lo que tú sabes y lo que tú conoces. Versículo 9 al 11 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en algún lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Acá el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros ¿a qué? A ser cuidadosos. A ser cuidadosos. Hay quienes dicen, hey, yo tengo la libertad de hacer. Yo tengo la libertad de entrar. Yo tengo la libertad de salir. Y en nada me afecta lo que yo hago, lo que yo como, a donde yo entro, a donde yo voy. En nada me afecta en lo absoluto. No te afecta a ti, pero sí le afecta a otras personas. Si una persona de mente débil, que sabe que si él prueba alimento que ha sido ofrecido a los ídolos, le condena en su conciencia y te ve a ti comer de esas cosas, entonces automáticamente, ¿qué es lo que hace esta persona? Pues hace lo mismo que tú haces. Bueno, si él lo hace, imagino que está bien, ¿no? Si ella lo hace, pues imagino que no hay problema. Entonces, hagámoslo. Pero dice el apóstol Pablo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el momento que tú lo haces, estás estimulando a la persona. Es como que si les estuvieras dando la luz verde a pecar o a hacer cosas que les condenan a ellos. Y al hacer tal cosa, lo único que estás logrando hacer es hundir a aquella persona lo estás hundiendo en condenación personal, propia de él o de ella. Y nosotros, hermanos, no podemos hacer tal cosa. Tenemos que caminar con pies de plomo. Tenemos que caminar cuidadosamente delante de Dios y delante de los hombres. Tienen que ver en nosotros que un corazón íntegro, contrito y humillado delante del Señor. Para que entonces podamos ser de ejemplo hasta que Dios les ayude a ellos a superar esa etapa de su vida. Cuando ellos vean y entiendan que tienen la libertad de igual forma de comer todo lo que se les presente, todo lo que tengan, sin sentir cargo de conciencia alguno. Porque si sienten cargo de conciencia entonces, y tú lo haces, automáticamente los estás condenando. Versículo 12. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo
a mi hermano. Es lo que nos dice Pablo. Hey, si yo sé que a alguien le va a afectar mi manera de ser, mi manera de comer, mi manera de beber, entonces me voy a abstener de tal cosa. Me voy a abstener de tal cosa porque si lo hago delante de tal persona, estoy pecando. ¿Ante quién? Estoy pecando ante Jesús. Estoy pecando ante Dios. Si tú sabes que una persona es alcohólica y dices tú, bueno, yo tengo la libertad, a mí una cerveza no me hace nada. Y entonces tú te tomas una cerveza delante de él, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Lo estás incitando a él a qué? A tomar. Lo estás incitando a tomar. Al incitarlo a tomar, ¿tú sabes qué es lo que estás haciendo? Estás pecando delante de Dios. Estás pecando delante del Señor. Si alguien tiene problemas de cualquier índole, ¿no? De comida, vaya, que a alguien le encanta comer, le encanta lo dulce, ¿no? Y sabes que si lo llevas a una panadería se come la mitad de la panadería, ¿no? Entonces, pues no tienes que entrar, no tienes que ir a la panadería, tienes que llevarlo a otro lugar donde no haya tanto pan, ¿verdad? Un pan nada más y ya. O sea, estamos hablando de que tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser conscientes, hermanos, de los que están a nuestro alrededor, de los de mente débil. De los de mente débil. Porque si nosotros, hermanos, sabemos y entendemos que si nosotros por nuestra libertad podemos nosotros hacer ciertas cosas que otras personas no pueden hacer porque si lo hacen les condenan o les lleva al fracaso, entonces nosotros estamos fallándole a Dios y a esas personas. Estamos contribuyendo a su desgracia. Estamos contribuyendo a su caída. Es lo que nos dice el apóstol Pablo acá. Así es de que, ¿cómo aplicamos estos versículos a nuestra vida? De los versículos 1 al 6, miramos que el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos dice todo me es lícito. Tengo libertad de hacer todo lo que bien me parezca. Puedo hacer lo que yo quiera. Es el conocimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos libertad en Cristo Jesús. Pero por amor a las demás personas, nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Es verdad. Todo me es lícito, pero si lo que yo voy a hacer no va a edificar a la persona que está a mi lado, entonces no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Me voy a privar de hacer tal cosa. Segundo, pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. Nosotros sabemos, basado en lo que aprendimos en Isaías, hermanos, que lo ofrecido a los ídolos, o que un ídolo en sí no es nada, no tiene ningún valor. Pero hay muchas personas para las cuales el que tú hagas ciertas cosas relacionado con este conocimiento les puede llevar al fracaso, les puede llevar de regreso al engaño, a la mentira. ¿Y les puede llevar a dónde? Les puede llevar nuevamente al mundo a seguir fábulas de este mundo. Así es de que usemos, hermanos, nuestro conocimiento para edificar a las demás personas, para ayudarles a sobrepasar esa etapa a través de la cual están pasando, que aún no han alcanzado ese nivel de madurez que les hace falta a ellos para decir, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que me digan, no voy a caer porque ahora sé que tengo libertad en Cristo Jesús de hacer ciertas cosas que a otros condenan. Así es de que por el conocimiento tuyo, hermanos, no hagamos tropezar a nadie. No hagamos tropezar a nadie. Dios nos ha dado conocimiento para que sea usado como un medio de edificar a las demás personas, no para destruirlas. Dios no nos ha enseñado a nosotros la libertad que tenemos en Cristo Jesús para usar esa libertad, para decir a otro, hey, ¿sabes qué? Tú estás
mal, tú estás equivocado, tú estás equivocada. Estás siguiendo fábulas y engaños que en realidad la Escritura nos dice a nosotros que son mentiras. Para ti lo son. Porque esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero para ellos aún no han superado esa etapa de su vida. Aún ellos tienen que continuar creciendo en sabiduría, tienen que continuar creciendo en conocimiento de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, para entonces llegar a una etapa donde ellos puedan superar ese mismo problema o el problema que están sufriendo. Y nosotros estamos ahí para agarrarlos de la mano y llevarlos a ellos y ayudarles a sobrepasar esa etapa de su vida. Porque si no lo hacemos, entonces estamos pecando ante Dios y ante Jesús. Te dejo con este versículo, donde dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Son palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque para Dios todos somos de gran valor. Todos somos de gran valor. Y Dios lo dio todo por nosotros, por amor a nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios, el ejemplo de Jesús. Tenemos que darlo todo por amor a nuestro prójimo, por amor a los demás. Y si tenemos que sacrificarnos, hermanos, si tenemos que hacer un sacrificio, si tenemos que dejar de hacer algunas cosas, hagámoslo por amor a aquella persona. Y no nos jactemos en el conocimiento que tenemos y en la libertad que se nos ha dado en el Señor. Si lo podemos hacer con personas que están a nuestro alrededor y están a nuestro mismo nivel, pues hagámoslo. Pero si no, mantengámonos firmes en la verdad y edificando a las demás personas. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes ponerte de pie? Vamos a este día a tener la Santa Cena. Antes de tener la Santa Cena, la Escritura nos dice que todo aquel que come y bebe indignamente de la mesa del Señor, juicio acarrea para sí mismo. Lo que eso nos indica a nosotros es lo siguiente: que si nosotros tomamos el pan estando en pecado, entonces lo que estamos nosotros haciendo es enjuiciarnos a nosotros mismos. Simplemente nos estamos condenando a nosotros mismos. Pablo dice que por eso hay muchos enfermos y hay muchos debilitados. ¿Por qué? Porque están tomando de la mesa del Señor indignamente. Y no queremos, hermanos, de ninguna forma nosotros hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Así es de que mientras yo oro para que el Señor nos dé la bendición de tomar el pan y el vino este día, pídele al Señor que examine tu corazón. Y si en ti hay iniquidad, si en tu corazón hay iniquidad, dile que te perdone. El Señor dice que todo aquel que confesare sus pecados, les serán perdonados y serán limpiados. Y dice que los echará en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Así es de que en estos momentos prepara tu corazón. Dile al Señor: prepárame, Señor, prepara mi corazón, examina mi corazón, y si en mí hay maldad, perdóname. ¿Por qué? Porque quiero, ¿qué? Quiero estar bien delante de ti. La cena del Señor fue establecida por Jesús y nos lo ha dejado para que lo hagamos en memoria de Él. En memoria de Él. Cuando hacemos un funeral, hablamos acerca de la persona y quién fue la persona y cuáles fueron los logros de tal persona. Y recordamos con alegría su vida. Pues ese día nosotros igual estamos tomando el pan, estamos comiendo el pan y tomando el vino. Algo que Jesús nos dice, que el que no come su carne y bebe su sangre no puede tener parte con Él. Estamos recordando lo establecido en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, el Hijo de Dios, vino a dar su vida en rescate por nosotros. Estamos recordando que Él, aún ahí en el huerto de Getsemaní, cuando estaba en ese momento de agonía, y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa,
pero no mi voluntad, sino la tuya, vemos que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Escritura nos dice que Él lo hizo todo por amor. Lo hizo todo por amor a nosotros. Por ello es que este día nosotros podemos con toda libertad, hermanos, sacar el pan, levantar el pan y tener el pan y decir que esto es lo que representa la carne de nuestro Señor Jesús. Es una ilustración de su cuerpo. La Escritura dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mi Padre. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús, porque, tú, Señor, nos diste tu vida en rescate por la nuestra. Y cuando tú hablaste con el pueblo y hablaste con aquellos que te seguían, y les dijiste a ellos que todo aquel que quería tener parte contigo debía comer tu carne y debía beber tu sangre. Mi Dios estaba hablando literalmente, Señor, de que iba a llegar el día en el cual, Señor, nosotros estaríamos celebrando, Señor, este momento tan especial, Padre mío, oh Padre mío, hemos levantado este pedazo de pan, mi Dios, que es una viva representación de tu carne, Señor. Y recordamos en ella lo que en ella, oh mi Dios, sucedió, Señor. Como, oh Señor Jesús, en tu rostro recibiste de golpes y como en tu espalda recibiste los latigazos y como, mi Dios, en tu cabeza recibiste aquella corona de espinas, la cual se clavó muy profundamente en tu cráneo, Señor. Y mi Dios, recordamos que por tus llagas todos nosotros hemos sido sanados y recordamos que tú, Señor, estableciste esto para que lo hiciésemos todos en memoria de ti. Tomemos el pan en memoria de Él. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa en memoria de Él. Padre, gracias. Porque tu palabra dice una y otra vez que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tu palabra nos habla y nos dice que tú, oh Señor Jesús, lo diste todo para nosotros y por nosotros. Para que nosotros, Padre, pudiésemos tener esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este día, Padre, nosotros hemos comido el pan y hemos bebido el vino, que nos habla, oh mi Dios, acerca de tu carne y nos habla acerca de tu sangre. Padre, la cual, mi Dios, fue usada para establecer el nuevo pacto. El pacto de la gracia, el pacto del amor. Para establecer, oh mi Dios, el pacto de la vida eterna. El pacto de que todo aquel que cree en ti y pone su fe y esperanza en ti, tiene esperanza de vida eterna. Y que nadie viene al Padre si no es a través de ti. Porque, oh, eres tú, Jesús, el que nos lavas con tu sangre preciosa y el que nos limpia de toda nuestra iniquidad. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Oh, Padre Santo, a todos y a cada uno de mis hermanos que ese día, oh Señor, han venido a estar en tu presencia. Te pido, mi Dios, que se vayan de este lugar con la unción de tu Santo Espíritu. Que se vayan de este lugar, mi Dios, entendiendo que el conocimiento, Señor, nos hincha. Pero, oh Padre mío, el saber que tú nos amas y el saber que somos amados por ti, oh Padre Celestial, lo cambia absolutamente todo, mi Dios. Porque ahora, por amor a ti, Señor,
es que, oh Padre Celestial, estamos en este lugar. Padre, gracias, bendícenos y cuídanos, y guárdanos, protégenos y líbranos de toda treta y maquinación del diablo. Y Padre mío, pon alrededor nuestro una barrera de protección, Padre, y oh, que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, el que recuerde a nuestras vidas, nuestro ser, esas palabras, mi Dios, que nos dan esperanza. Gracias, Padre, te damos este día y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios.